Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con la parte número 2 del video de sistemas de afilado y como ya había comentado en el anterior, habíamos comentado obviamente todo lo que es referente al sistema con piedra, ¿cierto? Lo voy a mostrar acá, los sistemas con piedras, cómo se hacían un poco, estamos dando una guía en el fondo, ¿cierto? Así que ahora pasamos al sistema Lansky, parece que se llama, o algo así. La verdad, yo no sé, no soy muy técnico en ese sentido, sí que lo siento, pero no sé cómo se llama exactamente este sistema, que es con esta barrita. Yo este lo tengo desde hace mucho tiempo, muchos años. Sin embargo, yo igual le hice algunos upgrades, podríamos decir, como por ejemplo, le cambié aquí el... Déjenme mostrar un poco, a ver si... Porque esto lo venden todavía, en algunas partes lo venden bastante caro y no es tan caro. Bueno, yo le cambié esto, le puse una especie de buje giratorio aquí con mayor precisión, más suave, porque el que trae originalmente es muy tosco y la varilla se traba a veces. Este no, este queda bien. También trae esta pestaña, digamos, para apretar los filos, digamos, acá en el borde, ¿cierto? Se ponen acá, los filos se ponen aquí. Vamos a hacer una... Déjenme buscar dónde está el otro. Se me perdió la hoja, acá está. Entonces, hagamos cuenta que estamos en el borde que corresponde aquí y esto obviamente lo muerde aquí, ¿cierto? Eh, Esto lo muerde. Vamos a intentar, lo vamos a poner al revés porque está apretado en realidad y es porque tengo un imán arriba. Bueno, esto va más o menos así, esto lo muerde, tú apretas ese tornillo y esto queda ya con el filo hacia afuera. Obviamente aquí está hacia adentro a modo de representativo nada más, ojo. Y esto, digamos, aprieta y ya puedes afilar. Pero yo me encontré con un problema con el tiempo y es de que el ángulo, digamos, de la varilla después comienza a topar aquí en el borde de esta pestaña metálica. Entonces no podía llegar bien al filo. Y sobre todo con los cuchillos que son muy angostitos, tienen hojas muy angostas, una navaja, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hice yo? Bueno, mantuve esto aquí, lo dejé ahí para que no se pierda en realidad. Y acá adelante yo puse un imán de neodimio, que es un imán bastante fuerte. Si tienen un disco duro, no los boten, desarmen los discos duros y saquen estos imanes que son excelentes, son muy buenos. Tienen una excelente retención, digamos, y tienen bastante fuerza. Lo cubrí con un poquito de papel, scotch, qué sé yo. Entonces ahora yo pongo esta navaja aquí, nada más, y miren cómo se pega. Miren, queda muy firme, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante acá es que esta, una vez que la hayan puesto, perdón que lo voy a tratar de hacer lento, porque tiene mucha fuerza esto. Igual pongan esta pestaña, digamos, si es que tienen pensando que tienen este artículo, digamos, pongan esta pestaña, digamos, afirmando o marcando de alguna forma la distancia que tiene aquí, porque recuerden que después tienen que darlo vuelta y tiene que quedar en la misma distancia ya de referente de este fierro, digamos, hasta acá. No puede quedar más allá o más acá, o si no el ángulo va a ser distinto al otro lado. ¿Ya? Eso tienen que considerarlo. O marcar aquí con algo. Mira, aquí por ejemplo yo de guía tengo el centro de este tornillo, por ejemplo. Entonces ya sé que al dar la vuelta tengo que estar más o menos ahí. Con la diferencia que esta parte va a quedar sellada, así que no va a ser lo mismo. Entonces háganlo aquí al centro. Aquí al centro tomen una medida, por ejemplo. Pueden tomar un plumón y marcar aquí por último si es necesario. O poner esta cosa también aquí mismo y marcar, digamos, hasta dónde está llegando la hoja, ¿cierto? Eso es importante. Mira, ahí está marcando, ¿ven? Quedó ahí, entonces toman la llave que se supone que tienen por ahí, la llave Allen, y apretan esto para que quede ahí. Entonces después lo dan vuelta, miren, ¿ven? Sacan esto, cuesta un poco, y cuando lo den vuelta ya saben dónde tiene que quedar esto también de nuevo. ¿Se dan cuenta? Bueno, se me corrió porque no lo apreté, pero bueno, se supone que está apretado esto y lo ponen aquí porque tienen que recordar la distancia donde estaba. Yo más o menos recuerdo dónde estaba, así que lo dejo ahí, que es más o menos donde estaba originalmente, digamos. ¿Ya? Eso es algo que deben recordar. Bueno, esta se llama, vamos a sacar esto de aquí, perdón. A ver, no, la vamos a dejar ahí porque está bien firme. Bueno, esta se llama Ruixin, la marca, es una marca digamos, los chinos que hacen esto. La he visto muy cara esta cosa. Este aparato costaba, yo recuerdo, $10, todo completo, y venía con unas piedras de regalo, incluso, mira, aquí estaba la llave. Venía con unas piedras de regalo y ahora cuesta muy caro. Hay otros ya que han evolucionado, hay un sistema mucho mejor. Hay un sistema, Lanskin parece que se llama el sistema que he usado vídeo en sus videos, que es un sistema mucho, obviamente, más moderno, que tiene unas pestañas, que aprieta solamente la parte de atrás.
pero cuesta $200. Yo no voy a gastar $200 en algo que voy a usar una vez al mes, o con suerte una vez al mes, una vez cada 6 meses, tal vez, si es que se me desafila algún cuchillo, ¿me entienden? Completo. Entonces no voy a estar gastando ese dineral para ese sistema. Con esto me basta y me sobra. Así que por eso que yo se los muestro, porque no es un sistema tan difícil de usar. Una vez que ustedes tienen esto listo, arman la varilla, digamos, ¿cierto? Y esta se inserta aquí en este agujero y ya tenemos, digamos, nuestro cuchillo listo para afilar. Ahora, lo que sí debemos tener en cuenta es que si tenemos piedras para esto, como las que yo voy a mostrarles acá, perdón, voy a correr esto para allá para que puedan ver, yo las puse a remojar, porque si son piedras hay que ponerlas a remojar en agua. Unos 10 minutos es suficiente que estén remojando. Es importante marcarlas de alguna manera y saber, para recordar cuál es la más gruesa y cuáles son las más delgadas. Marque los granos para que partan siempre primero con el grano más ancho. Otra cosa a tomar en cuenta, si no tienen un aparato que, bueno, a mí me va a llegar en estos días, la próxima semana, un inclinómetro o angulómetro, no sé cómo es el nombre realmente, cómo se llama, que es un aparatito que para ver la inclinación, el ángulo que yo voy a obtener aquí en este espacio, digamos, en este triángulo que se forma aquí. Yo necesito saber eso, porque si yo voy a reafilar un cuchillo y quiero cambiarle el filo, necesito saber qué ángulo le voy a dar, ¿ya? Necesito saber qué ángulo le voy a dar. Necesito imperativamente, si yo quiero, el cuchillo tiene 17 y yo quiero dejarlo en 20, necesito yo un aparato para poder ver en qué ángulo estoy aquí, o le estoy dando aquí, si yo quiero dejarlo en 20. Y para eso es ese aparatito que me viene en camino. Mientras tanto, ustedes lo que pueden hacer, que también es válido, es usar su smartphone. Yo tenía un inclinómetro ahora que recuerdo en mi teléfono, que ahora no lo tengo acá, bueno, tengo otro por allá, pero y déjenme buscarlo, a ver, denme un segundo, porque es probable que no tengan ese. A ver, a ver, déjenme ver si tengo acá ese. mm, sí, mira, lo tenemos acá, lo tenemos acá. Esta es una aplicación que la pueden descargar en Google. Entonces, por ejemplo, esto es bien, mmm, no es exacto, no son piezas de reloj como siempre he dicho. Entonces, si yo lo miro así, tengo que preocuparme de que esto esté paralelo, ¿cierto? Está todo esto paralelo. ¿Por qué? Porque la medida la voy a sacar de acá yo, ya no va a ser exactamente de aquí. Si yo puedo, por ejemplo, sacarla de acá, sería genial. Lo ideal es usar el teléfono sin ningún protector, como en este caso, para que nos dé una medida más exacta. Una vez que estemos aquí y ya hayamos ubicado dónde queremos dejar puesto el cuchillo y que estemos seguros de que esto esté perfectamente, digamos, horizontal, digamos, y paralelo al cuchillo, ¿cierto? Una vez que ya lo tengamos ahí detectado, lo firmamos, digamos, bien con nuestra mano, lo ponemos en posición hacia el suelo, digamos, ¿cierto? Y buscamos el botón que se supone que es para nivelar esto o dejarlo en cero. Ahí quedó en cero, ¿se dan cuenta? No sé si lo están viendo, pero ahí está en cero. Y ahora yo comienzo a buscar mi ángulo, ¿ya? Apoyado siempre desde el filo, digamos, del teléfono. Lo busco, ¿ven? Ahí tenemos 23 grados, ahí tenemos 25 grados, nos está dando acá. No sé si se alcanza a ver, espero que sí, porque esto está bastante complicado para mostrarlo. Y esto obviamente ustedes lo van a tener puesto acá para poder saber si está bien o no. De hecho, lo pueden poner un poco más acá. Ya ahí yo lo puse, digamos, encima de los dos soportes. Está aquí en uno y en el otro del otro lado. Perdón que no pueda mostrar bien esto. Y aquí tengo yo, por ejemplo, si yo quisiera ahora afilar este cuchillo, yo lo estoy afilando en 27 grados. Eso es lo que me está marcando acá. 28 incluso. Es decir, que está muy abierto, un cuchillo que me va a quedar muy fuerte, firme, el filo me va a durar mucho, pero no es lo que yo busco. Entonces yo suelto acá, ¿cierto? Vamos a soltar acá. Mira, me voy a correr ahí un poco para que puedan seguir viendo. Voy a soltar como pueda, porque en realidad está bien apretado esto aquí. Denme un segundo, voy a buscar una herramienta para soltar eso un poco, porque está demasiado apretado. Vamos a poner un alicate aquí para esta perillita que está muy apretada. Ya. Y aquí yo voy a ir bajando, ¿cierto?
Aquí voy bajando, bajando, hasta buscar el filo que yo quiero, el ángulo que yo quiero de afilado. Déjenme correr esto un poco para allá, porque... ahí. Entonces, como pueden ver, aquí yo estoy llegando al 19 incluso. Pongámosle que yo quisiera 20, un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces yo lo muevo esto un poco. Ahí llegué a 20.1, 20.2, que como ya les dije, no es necesario que sea exacto. Claro que no como yo lo pueden hacer con el aparato, el otro tiene un imán, entonces se va a pegar en la varilla, no la tenéis que estar sujetando con una mano, obviamente, a modo de ejemplo, y lo regulan desde acá, y ahí ya quedó entonces, como les decía, en 20 grados, en este caso. Digamos, está listo a afilarlo a 20 grados, ¿ya? Esa es la forma, digamos, más fácil, digamos, de hacer esto eh, sin complicarse la vida, sin que, digamos, nos cause dolor de cabeza, digamos, ¿cierto? Así que es lo que recomiendo yo. Eh, el imán es bastante útil les va a ser sobre todo si tienen esto y después van a afilar una navaja, por ejemplo, que son cuchillitas tan chiquititas, digamos, y cuesta mucho, por ejemplo, como esta. Si ustedes quisieran afilar esta navaja pequeñita con esto, con esta pestaña, es imposible, pero con el imán sí que va a ser fácil. Después, obviamente, yo tengo que cortar este cacho y que lo dejé ahí, pero puedo trabajar perfectamente aquí el filo, la parte, porque no hay nada encima aquí apretando y que moleste a la piedra, digamos, que después venga acá, ¿cierto? Entonces, esto es perfecto. Háganlo, si lo tienen, consigan imanes de neodimio que vienen en los discos duros, como les digo, los discos duros antiguos, sobre todo traen estos, son muy buenos, y después le hacen un hoyito aquí nomás, lo apernan y listo, lo dejan bien en el borde nomás para que después puedan poner cuchillos aquí o navaja, se dan cuenta y va a quedar perfecto. Bueno, una vez pasando esto, también les cuento que hay obviamente mejores piedras de afilar, porque las piedras que vienen, digamos, que venden de esas clásicas que ya les mostré en el agua son bastante blandas, pero también pueden comprar ustedes, como miren, aquí tengo yo piedras de diamante o diamantadas, y con estas, digamos, estas les van a durar mucho más. Estas se pueden usar en seco, no es necesario mojarlas, pero yo personalmente prefiero aceitarlas, yo prefiero echarle una gotita de aceite para que deslice mejor y aunque no quede tan, digamos, excesivamente rugosa, digamos, digamos, desbaste tanto, si no es necesario que desbaste tanto, digamos, la superficie, yo la aceito para que así me dure un poquito más, ¿cierto? Porque igual, ese tipo de diamantes, digamos, de piedras diamantadas, se van a usar en cuchillos altos en carbono, ojo. Si ustedes compran un cuchillo como un Serrate, como un Easy, como un Kavar, que son, si son originales, por supuesto, son cuchillos que son altos en carbono. Por lo tanto, son cuchillos muy duros, un acero muy duro. El D2 también es otro acero muy duro. Entonces van a tener que usar este tipo de diamantes, digamos, para poder afilar ese tipo de cuchillos. No van a poder afilarlos con estas piedras de acá que les mostré ahí, que está con agüita, porque la verdad que la piedra se les va a ir, no les va a durar nada, ¿ya? Pero eso va a depender del grado de dureza que tenga el D2 también, porque puede ser un D2 trucho, bueno, no sabemos. Si es original, bueno, sí, ténganlo presente. ¿Ya? Así que ahora nos pasamos al siguiente, para que no se nos vaya el tiempo. Sistema. En realidad no es un sistema. Ahora vamos a hablar de los sistemas que son ya portátiles, podríamos decir así. Por lo menos los que yo tengo y algunos he usado, en realidad, porque en realidad los sistemas portátiles son como más de emergencia, los veo yo. En este caso vamos a partir con este que es el más extraño, que es tipo lápiz, digamos. Este tipo de afilador, digamos, diamantado también, que en este caso es diamantado. Este tipo de afilador funciona muy bien, digamos, con los filos que tienen, los cuchillos que tienen dientes, digamos, ¿cierto? Entonces podemos ocupar esto para afilar esos dientes, ¿sí? Los dientecitos. En el caso mío no es así. Yo lo compré para afilar específicamente el cuchillo Kudeman boina verde, porque como ustedes recordarán, el boina verde es un cuchillo que tiene un filo afalcatado. Por lo tanto, como es afalcatado, yo no puedo usar
afilarlo, digamos, aquí está el boina verde. Yo no puedo afilarlo de esta forma porque, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver que pasa luz del otro lado, pero esto, para que se entienda, no es un filo recto. ¿Se dan cuenta? No es un filo recto, por lo tanto yo no puedo poner algo plano aquí para afilar este cuchillo. Tengo que afilarlo con algo que tenga que sea circular. Y para esa razón compré este tipo de afilador, digamos, circular, para este cuchillo específicamente. Nada más que para este cuchillo, porque no tengo filos dentados, no me gustan. Y la otra forma de afilar esto es encorvarlo un poco y trabajar solamente por el borde, pero eso quiere decir que lo que estemos usando, digamos, se va a desgastar muy rápido, porque este es un acero Böhler 6, N695, que es un acero bastante duro, muy duro por decirlo menos, perdón, que se me está yendo la luz. Es un acero bastante duro, ahí se alcanzan a ver, es un Böhler 695, como es que llega, me parece 62 incluso, la dureza 61, algo por ahí. Por lo tanto, no podemos afilarlo de esa forma. Si fuese un cuchillo con un acero más blando, como por ejemplo la navaja esta de Ontario Naus 8, sí podríamos hacerlo, irnos por un costado, una orilla y salvar eso, digamos. Pero lamentablemente, como es un acero tan duro como este, no se puede. Y necesitamos forzosamente uno cilíndrico, ¿ya? Para no perder esa curva. Así que esa es la razón de este. Ahora lo vamos a guardar. Vamos a ver otro. Como sabrán, el cuchillo Schrade, por ejemplo, trae de regalo en su pouch, digamos, trae un ferrocerio y también trae este, que como pueden ver es de la misma marca, y es un afilador de diamante. Este tipo de afiladores en conjunto con este otro que está acá, que este yo lo compré, que es una lámina, que por un lado como pueden ver es número 1000 y por el otro es 400, son de emergencia. Esto yo los tomo como emergencia, no es para usarlo todos los días, porque esto tiene que ir en el cuchillo que tú tienes designado como cuchillo de supervivencia, como un cuchillo de sobrevivencia, ¿cierto? En caso de emergencia, si tú tienes que tomar tu cuchillo también tiene que llevar un afilador. Y estos son perfectos para eso, porque son pequeños, livianos, y no te vas a complicar la vida porque es diamante, ¿te das cuenta? Entonces no vas a tener que andar buscando una piedra en el campo, en el cerro, en el río, donde andes perdido por ahí, no, vas a tener tu buen afilador, digamos, de diamante. En este caso yo recomiendo más incluso uno de estos, una plaquita de esta, porque tiene dos grano, ¿cierto? Y la que viene por defecto en el Chelate es solamente un grano, no tiene más que eso, o sea, no hay más, ¿ya? Y este es como de emergencia, por eso digo yo, y hay que tratar de estos tenerlos guardados como nuevos y no usarlos, sino que dejarlos para emergencia. Así que no piensen esto en usarlo como diariamente. Y este también yo lo tengo guardado como una plaquita de emergencia. De hecho voy a comprar más para tenerlas en cada uno de mis cuchillos y eso, ¿ya? Eso quería mostrarles en este caso, son de emergencia. Y bueno, para terminar, les quiero mostrar este que se vende también en este aparato que se vende en Amazon, digamos. Es de la marca, me parece que es Sharp o algo así, Sharper, o no recuerdo la marca originalmente cómo se llama, pero este es el que venden los chinos, es el que vende AliExpress. Alguien se rió por ahí, pero yo compraba cosas en AliExpress. Bueno, yo compro en todos lados y compro donde quiero, así que me da lo mismo. Yo compro en AliExpress, compro en Amazon, en eBay, compraba, ahora ya no compro. Pero esas son mis dos tiendas que más compro. Y si me conviene comprar en una, compro en una y si no, compro en la otra. Así que me da lo mismo. No por eso me voy a desangrar ni soy más pobre porque compro en AliExpress. Me da lo mismo también si soy más pobre o no. Lo importante es que vean este producto que en AliExpress cuesta $7 o $5 y en el otro, en Amazon, cuesta 30. Así que obviamente le voy a comprar a AliExpress. Al final es lo mismo. Estas plaquitas se dan vuelta y como ven tienen aluminio también por dentro. Trae un imancito. Entonces esto se pone en esta posición, se da vuelta acá y tienes un filo, digamos. Acá también tienes instrucciones. Dentro también viene un papelito. Estoy hablando rápido para terminar este video porque se me está acabando el tiempo. Y acá está el grano fino, el grano grueso, y también tienes una guía. La diferencia de esta guía que con la que teníamos es que esta guía obviamente no se mueve, por lo tanto vas a tener que tomar la medida aquí, es decir, y deslizarte, recordando, memorizando cómo llevas inclinado el cuchillo, ¿ya?
Y en este caso tenemos una guía de 20 grados, si no me equivoco. Vamos a ver. También tiene un asentador de cuero aquí, gruesecito, ¿ves? Que le puedes echar un poquito de pasta y asientas tu cuchillito. También tiene tres posiciones de acá del, digamos, cerámico. Este es para grueso, este es para anzuelos, se supone, algo que jamás he usado yo, nunca he afilado un anzuelo, me compro nuevo porque está afilando anzuelos. Y acá está el lado liso, que es el más fino, obviamente, para ya terminar el cuchillo. Acá hay otro cerámico pequeñito, que este corresponde para digamos, los filos que tienen dientecitos, digamos, como ya saben, dientes, entonces los puedes pasar aquí, a pesar de que es bien cortito, pero sirve. Y bueno, finalmente por aquí hay una estructura o algo por donde se puede pasar, me acuerdo yo, una tijera también por aquí en alguna parte, pero no la veo. Lo importante es que sepan que este también es portable, es un artefacto que si lo compran es para emergencia, no es un para uso diario, no lo compren para uso diario, pues, guárdenlo para emergencia, ¿ya? Para que lo tengan en la mochila, digamos, y ese tipo de cosas. Para usarlo todos los días, cómprense una piedra de ascender como las que ya les mostré. Cómprense una piedra en el primer video. Cómprense una piedra, doble cara, digamos. Cómprense un aparato ahí para que tengan el ángulo, digamos, les mantenga el ángulo. Y después se hacen, como en el primer video está, la cosa con la lija. Así que me estoy despidiendo ahora porque si no voy a tener que hacer otro video más y no quiero porque si no después no lo van a ver porque lo van a encontrar muy largo. A 25 grados viene, ya esa, y el otro viene a 20 grados la guía. Así que bueno, me despido ahora porque con esto ya terminamos y que les vaya muy bien. Su like, por favor, si quieren que haga una muestra de cómo usar los sistemas de afilado, también díganmelo, aunque no soy profesional, lo puedo hacer, por supuesto que sí. Muchas gracias, hasta pronto, bye bye.